Hace 66 millones de años, un asteroide acabó de forma instantánea con el reinado de los dinosaurios. El impacto de Chicxulub fue uno de los eventos más devastadores en la historia de la Tierra. Un solo objeto venido del espacio eliminó el 75% de toda la vida en el planeta. No fue ciencia ficción, fue real. Y no ha sido la última vez que hemos estado en peligro. Hoy en día, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y la Agencia Espacial Europea mantienen una vigilancia casi constante del cielo, rastreando miles de objetos cercanos a la Tierra. Pero a pesar de la tecnología avanzada, incluso los sistemas modernos no detectan todas las amenazas a tiempo. En el año 2023, un pequeño asteroide llamado 2023 BU pasó desapercibido y cruzó a solo 3.500 kilómetros del planeta, más cerca que la mayoría de los satélites. Llegó sin previo aviso, y con eso surge una pregunta incómoda. ¿Y si la próxima vez no fallamos por tan poco? Conozcamos a Apophis, un asteroide real de aproximadamente 370 metros de diámetro. Su próxima aproximación cercana está prevista para el año 2029, cuando pasará a solo 31.000 kilómetros de la Tierra, más cerca que nuestros propios satélites geoestacionarios. Los astrónomos predicen actualmente que no impactará, pero las trayectorias orbitales nunca son absolutas. Un cambio en la influencia gravitacional, un error en los cálculos o el empujón de otro cuerpo celeste, y todo podría cambiar. Entonces, ¿qué pasa si no falla? ¿Qué pasa si Apophis colisiona con la Tierra? Esto no es una fantasía apocalíptica, es un escenario científicamente plausible. En este video simularemos una de las versiones más aterradoras y realistas de un impacto para mostrar cuán rápido puede desmoronarse todo cuando el espacio decide golpear. El 13 de abril de 2029, personas de todo el mundo miran hacia el cielo. Algunos ven una estrella que se mueve rápidamente, otros saben su nombre. Apophis. Brilla más que la mayoría de las estrellas, desplazándose con firmeza como parte de un ballet cósmico. Pero este no es un objeto celestial común. Apophis, un asteroide de 370 metros, realiza el sobrevuelo más cercano jamás registrado, solo 31.000 kilómetros por encima de la Tierra, más bajo que la órbita de muchos satélites de comunicaciones. Para la mayoría es un momento de asombro, para otros se siente como una advertencia. Los astrónomos llevaban años vigilando este asteroide. En un principio, algunos creían que existía la posibilidad de impacto en 2029. Cálculos posteriores lo descartaron, pero no descartaron algo más sutil y mucho más peligroso, la llamada cerradura gravitacional. Esta ventana invisible en el espacio, de apenas unos cientos de metros de ancho, es un punto donde la gravedad terrestre podría modificar ligeramente la trayectoria de Apophis. Si pasa por esa cerradura, no impactará en 2029, pero lo hará en su siguiente regreso. La mayoría de los científicos se muestra tranquila. Los números aún indican seguridad, pero en la noche del sobrevuelo, las estaciones de rastreo en el espacio profundo detectan un cambio. Es mínimo, apenas 0,0007 grados fuera de la trayectoria prevista. Demasiado pequeño para causar pánico público. Tan pequeño que ni siquiera permanece en las noticias más de un día. Pero para quienes hacen simulaciones, ese número lo cambia todo. Un desvío mínimo a esa distancia puede significar miles de kilómetros de diferencia en unos pocos años. Se vuelve a evaluar el sobrevuelo de 2036. Algunos equipos encuentran que la nueva trayectoria, aunque aún incierta, vuelve a poner el riesgo de impacto sobre la mesa. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio emite un comunicado. Estamos al tanto de los nuevos datos de seguimiento y continuamos con las observaciones. En este momento, la probabilidad de un impacto futuro sigue siendo extremadamente baja. Los medios, hambrientos de tranquilidad, repiten el mensaje.
Los programas nocturnos hacen bromas, circulan memes. El momento se desvanece, pero no para todos. En algunos rincones del mundo, el sobrevuelo se toma mucho más en serio. Un grupo de ingenieros privados en Suiza empieza a diseñar refugios subterráneos. Clientes adinerados en Dubái y Nueva Zelanda preguntan por terrenos en regiones montañosas. En Rusia, una reunión a puertas cerradas acelera proyectos satelitales clasificados. Los gobiernos no hablan, pero observan. Las estaciones militares de radar en Estados Unidos, China y Francia asignan silenciosamente nuevas prioridades de seguimiento. En la comunidad científica se encienden debates discretos. ¿Deben dar la alarma o esperar más datos? En público, calma. En privado, tensión. Mientras tanto, Apophis se desliza de nuevo hacia la oscuridad. Silencioso, antiguo, indiferente. No volverá en años. Pero la rotación de la Tierra, su campo gravitacional y la radiación solar ya están influyendo. El futuro de su trayectoria ya no es completamente predecible. Con cada mes que pasa, la confianza en los cálculos originales se erosiona, poco a poco. Pero el público no vuelve a escuchar nada más. La vida vuelve a la normalidad, por ahora. A comienzos de la década de los años 30, Apophis volvió a desaparecer de los titulares. Pero en las estaciones de rastreo espacial profundo y en los laboratorios de simulación de todo el mundo, nunca se fue del todo. Nuevos cálculos, realizados en el año 2030, revelan algo preocupante. El sobrevuelo previsto para el año 2029 podría alterar ligeramente la trayectoria a largo plazo de Apophis. Se señala un posible encuentro cercano en el año 2068. La probabilidad de impacto es de solo 0,004%, apenas un susurro estadístico. Sin embargo, algunos modelos orbitales avanzados comienzan a detectar una tendencia inquietante. La órbita de Apophis es más caótica de lo que se esperaba y está desviándose de forma impredecible. La mayoría de los medios lo ignoran. Pero entre los planificadores de misiones de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de Estados Unidos, surge una nueva propuesta que gana fuerza. En el año 2031 se lanza una misión conjunta. Un satélite dron autónomo llamado Circe es enviado en una lenta persecución hacia Apophis. Su objetivo es claro: acercarse, escanear su superficie y determinar cómo podría comportarse este asteroide bajo tensión gravitacional. En el año 2033, Circe llega a Apophis. Las imágenes que envía de regreso son estremecedoras. Apophis no es una roca sólida. Es justo lo que los científicos temían: un asteroide tipo montón de escombros. Es decir, una colección suelta de fragmentos mantenidos unidos por una gravedad muy débil. Circe detecta finas grietas que recorren su superficie. Pequeños fragmentos ya se desprenden, flotando detrás como polvo iluminado por el sol. Un lado del asteroide parece desintegrarse a mayor velocidad, posiblemente debido a un calentamiento solar previo. Al completar sus escaneos, surge un segundo hallazgo impactante. La velocidad de rotación del asteroide ha aumentado ligeramente desde el año 2029. Tal vez por efecto Yorpe, una torsión lenta provocada por la radiación solar. Estos hallazgos lo cambian todo. Se recalculan los modelos. Durante semanas, los equipos introducen los nuevos datos en simulaciones climáticas, oceánicas y de impacto cinético. Lo que descubren es peor de lo esperado. Si Apophis entra a la atmósfera terrestre con una orientación incorrecta, su estructura frágil podría colapsar durante la entrada. Y eso no reduciría la amenaza, sino que la ampliaría. Un impacto directo de un asteroide sólido causaría daño regional. Pero un impacto fragmentado a gran velocidad generaría una explosión atmosférica extensa, seguida por una entrada oceánica capaz de provocar tsunamis y alteraciones atmosféricas globales. El peor escenario: un tsunami de varios kilómetros de altura tras el impacto en el Océano Pacífico. No sería un evento de extinción total, pero sí el fin de la civilización tal como la conocemos.
A finales del año 2034, un informe confidencial de un grupo de expertos europeo se filtra en Reddit. Detalla los modelos actualizados y en cuestión de días el pánico se propaga por Internet. YouTube se llena de videos de análisis. Reddit alberga foros de supervivencia. En X, antes conocida como Twitter, nace un movimiento, numeral Impacto Profundo 2030 USA. Algunos usuarios acusan a la Agencia Espacial de Estados Unidos de ocultar la verdad. Otros lo comparan con falsas alarmas anteriores y lo llaman alarmismo. Pero en silencio, algo real comienza a cambiar. En los Estados Unidos, una iniciativa de defensa conocida solo en círculos clasificados como Proyecto Ares se reactiva. Creada originalmente como un protocolo de mitigación ante múltiples amenazas, incluye planes de contingencia para desviar asteroides, intervención nuclear y, según algunos, incluso contacto extraterrestre. El Departamento de Defensa niega su existencia, pero los contratistas militares redirigen presupuestos. Se lanzan satélites de defensa bajo pretextos vagos. Japón, India y Rusia activan discretamente sus propios programas. China comienza la construcción de refugios subterráneos en el Tíbet. Mientras tanto, el público permanece sin información. Los canales oficiales minimizan cualquier amenaza, apuntando a la probabilidad extremadamente baja de impacto. Pero los científicos involucrados ya no están tranquilos. Los modelos lo muestran con claridad. Si Apophis se desvía solo 12 kilómetros más en la dirección equivocada durante los próximos años, cruzará la órbita terrestre. No en el año 2068, sino en una trayectoria de regreso peligrosa para el año 2036. El reloj avanza, el asteroide cambia, y esta vez no se trata solo de dónde impacta, sino de cuánto sobrevivirá al caer. 13 de abril del año 2068. Para la mayoría del mundo, el día comienza como cualquier otro. Pero astrónomos, analistas de defensa y líderes mundiales contienen la respiración. Apophis, el asteroide que alguna vez fue considerado un simple sobrevuelo sin peligro, se acerca. Su trayectoria ya no es teórica. Los cálculos ya no son probabilidades. Este es el momento del impacto. A una velocidad cercana a 25 kilómetros por segundo, Apophis entra en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico. Primero se ve como una línea blanca cegadora en el cielo, más brillante que el sol. En segundos, el aire comienza a temblar. El asteroide comprime la atmósfera antes incluso de tocar el agua. La onda de choque rompe ventanas en California y Chile antes del impacto. Y luego, silencio. El impacto ocurre en el Pacífico Central, entre Hawái y la costa occidental de América del Sur. La detonación no es nuclear, pero bien podría serlo. Energía liberada estimada: 1.200 megatones, el equivalente a 80.000 bombas de Hiroshima, desatadas en un solo instante. Un destello blanco, un estruendo profundo que da la vuelta al planeta y una muralla de agua que se eleva desde el fondo del océano. El tsunami es indescriptible. Una columna inicial de agua de 5 kilómetros de altura colapsa en un sistema de olas que se desplaza en todas direcciones a cientos de kilómetros por hora. Los sistemas de detección costera, saturados o destruidos, emiten alertas dispersas. Pero ya es demasiado tarde. En menos de 3 horas, muros de agua de entre 200 y 300 metros golpean las costas del Pacífico. Hawái desaparece por completo. La costa occidental de los Estados Unidos, desde San Diego hasta Seattle, queda arrasada. Japón es sepultado bajo agua y escombros. La costa oriental de Australia se convierte en un cementerio de ciudades. Indonesia, ya fragmentada, se desintegra. Toda la cuenca del Pacífico queda destrozada. Decenas de millones mueren en las primeras 24 horas. Cientos de millones quedan desplazados. Naciones enteras dejan de funcionar. Pero el agua es solo el comienzo. El impacto genera una inmensa columna de vapor. Toneladas de agua marina, roca pulverizada y vapor sobrecalentado ascienden a la atmósfera superior.
cenizas y aerosoles alcanzan la estratosfera, bloqueando la luz solar en cuestión de días. Los sistemas satelitales, ya debilitados por los pulsos electromagnéticos del impacto, comienzan a fallar por completo. Muchos satélites habían sido apagados por precaución. Otros se destruyen por alteraciones orbitales y calor atmosférico. Las comunicaciones globales colapsan. El Internet se fragmenta. Con los cables submarinos cortados y las estaciones terrestres inundadas o destruidas, continentes enteros quedan en silencio. La radio se convierte en la única red sobreviviente, y aún así, de forma irregular. En las semanas siguientes, el clima de la Tierra comienza a cambiar. El vapor atrapado en la estratosfera impide la salida del calor, pero bloquea también la entrada de la luz solar. Tras un breve pico térmico, la temperatura global cae entre 3 y 5 grados centígrados. Las cosechas del hemisferio norte fracasan a mitad de año. Lluvia ácida, provocada por partículas ricas en azufre y reacciones atmosféricas, comienza a caer sobre Asia, América del Sur y las islas del Pacífico. Los ríos se contaminan. La infraestructura ya debilitada se deteriora. El transporte aéreo se detiene. Las refinerías costeras de petróleo quedan sumergidas. Las cadenas de suministro colapsan. Los países entran en modo de supervivencia o se desmoronan por completo. Y sin embargo, ningún continente se salva. Aunque el Atlántico, el Océano Índico y las zonas interiores se libran de la ola, no escapan a las consecuencias. Comienza una migración masiva desde la región del Pacífico. Los recursos se agotan. La hambruna se avecina. Los gobiernos se fragmentan bajo presión. Se declara la ley marcial en decenas de países. En lugares como los Andes, el Himalaya y las montañas rocosas, los sobrevivientes forman enclaves, no de resistencia, sino de preservación. No hay recuperación rápida. No es el fin de la civilización, pero sí el fin del mundo tal como lo conocíamos. Apophis llegó no como un mito ni como castigo divino, sino como un recordatorio cósmico. El universo no pide permiso, y ahora veremos si la humanidad logra levantarse de lo que queda. El impacto fue solo el comienzo. Lo que vino durante los 2 años siguientes al choque de Apophis en el Pacífico fue una rendición de cuentas a escala planetaria. Las regiones costeras de América, Asia y Oceanía desaparecieron en cuestión de horas. Pero fue el colapso lento y desgarrador que siguió lo que reescribió por completo la civilización. Hacia mediados del año 2068, la hambruna se propagaba más rápido de lo que cualquier gobierno podía reaccionar. Con la infraestructura marítima mundial destruida y las zonas agrícolas sumergidas o desestabilizadas, las reservas de granos se agotaron en pocas semanas. El medio oeste de los Estados Unidos, que antes era el granero del mundo, se convirtió en una zona de caos climático, tormentas torrenciales, heladas súbitas, sequías impredecibles. Las tierras costeras de China se perdieron. El arroz del sudeste asiático dejó de llegar. África subsahariana, sorprendentemente protegida del impacto inicial, se transformó en refugio y campo de batalla al mismo tiempo. Después del hambre vino la enfermedad. El desplazamiento repentino de más de 2.000 millones de personas en la región del Anillo del Pacífico creó zonas de refugiados densas y antihigiénicas en Asia Central, el norte de África y Europa del Este. Viejos patógenos resurgieron: cólera, disentería, tuberculosis. Pero fueron los nuevos, surgidos del colapso ambiental y poblacional, los que desconcertaron a los científicos. Una mutación de gripe aviar originada en Asia Central arrasó los campamentos a principios del año 2069. Los antibióticos escaseaban, las vacunas aún más. Para el año 2070, la población mundial había caído por debajo de los 1.000 millones. Pero el colapso no fue uniforme. Algunas regiones, aunque golpeadas, lograron mantener un cierto orden. Europa del Norte, protegida de la destrucción oceánica, sufrió climas extremos y escasez de alimentos, pero conservó parte de su infraestructura. Los países escandinavos,
adoptaron modelos de agricultura comunal de emergencia. Polonia, Alemania y el interior de Francia recibieron a millones de refugiados, a un alto precio. Más hacia el este, el interior de Rusia, largamente olvidado, se convirtió en un bastión de relativa estabilidad, aunque enfrentó conflictos internos y una consolidación autoritaria. En contraste, los Estados Unidos dejaron de funcionar como un país unificado. El gobierno federal se disolvió en administraciones regionales hacia el año 2069. La costa oeste estaba bajo el agua. El noreste había sido devastado por tormentas y marejadas. Solo algunas partes del interior, Colorado, Utah, Montana, conservaron estructuras civiles funcionales, gracias al liderazgo militar y tecnocrático local. Canadá absorbió parte de esta presión, pero enfrentó su propia crisis humanitaria en la frontera sur. Las megaciudades costeras de China, Shanghái, Shenzhen, Cantón, desaparecieron. El Partido Comunista intentó reconstituir el poder tierra adentro, pero enfrentó rebeliones de facciones militares y provincias rurales. Lo que surgió fueron enclaves fracturados, algunos tecnológicos, otros agrícolas, muchos autoritarios. La idea de una China unificada se desvaneció en menos de 2 años. Mientras tanto, África se convirtió en una paradoja. Al principio parecía a salvo. Pocas ciudades costeras grandes, sistemas agrícolas resistentes y baja dependencia de las importaciones globales. Pero cuando millones comenzaron a llegar desde Europa, Oriente Medio e islas inundadas, estalló el caos. El Sahel vivió migraciones masivas hacia el norte. Sudáfrica se transformó en una fortaleza. Pero en medio del desorden, surgieron nuevas coaliciones. Ciudades-estado tecnocráticas se formaron en torno a antiguos centros de la Organización de las Naciones Unidas, como Nairobi y Addis Abeba. Infraestructura alimentada por energía solar y redes satelitales precrisis preservadas dieron a estos enclaves una ventaja frágil pero funcional. Oriente Medio se fracturó según líneas de conflicto ya conocidas, agravadas por la escasez extrema de agua y el fin de las exportaciones de petróleo. Las plantas de desalinización del Golfo Pérsico fueron destruidas por el tsunami. Los estados del Golfo colapsaron en conflictos tribales. Irán y Turquía construyeron fortalezas internas centradas únicamente en la supervivencia. Para el año 2070, el mapa global ya no tenía sentido. No existían naciones en el sentido tradicional, solo enclaves, zonas rojas y silencio. La comunicación se limitaba a antiguas frecuencias de radio, sistemas de intranet dispersos y retransmisiones esporádicas de drones en órbita baja. La idea de economía global murió junto con los cables submarinos y los centros de datos en la nube. Lo que surgió en su lugar fue algo más extraño. Pequeñas comunidades hiperadaptativas, gobernadas no por ideología, sino por necesidad. Algunas lideradas por ingenieros y científicos, otras por antiguos comandantes militares o cultos de supervivencia. Ninguna hablaba de reconstruir el viejo mundo, solo de resistir el nuevo. La Tierra no fue destruida, pero la humanidad, tal como la conocíamos, fue reiniciada. El Antropoceno terminó, no con una explosión, sino con un largo silencio asfixiante, seguido por un susurro de reinvención. El impacto tomó solo unos segundos. Las consecuencias resonarán durante milenios. En un abrir y cerrar de ojos, la Tierra perdió todo lo que alguna vez definió a la civilización global. Redes de comunicación, electricidad, rutas comerciales, gobiernos. No hubo sirenas de advertencia, ni discursos heroicos, ni cuenta regresiva final. Solo silencio. Y luego, el colapso. Las ciudades desaparecieron. Los gobiernos dejaron de existir. La infraestructura que tardó siglos en construirse se desmoronó en pocas semanas. Sin satélites, los cielos quedaron a oscuras. Sin internet, el conocimiento volvió a volverse local, fragmentado, desvaneciéndose. La humanidad no fue aniquilada de inmediato, pero el mundo que había creado sí lo fue. Nadie imaginó que el fin llegaría así,
no por guerra ni por plaga, sino por órbita y gravedad. No hubo tiempo para comprender, para organizarse, para tener esperanza. La supervivencia dejó de depender de la fuerza o la inteligencia y pasó a depender de la ubicación y de la suerte. Quienes sobrevivieron no tuvieron tiempo para llorar. Cavaron, huyeron, se ocultaron, y cuando el polvo se asentó, salieron a un planeta que ya no se parecía a su hogar. El aire estaba cargado de ceniza, los océanos contaminados de escombros. La luz del sol apenas atravesaba el cielo opaco. Las cosechas fallaron, la radiación persistía. Para muchos, el único legado que quedaba era la memoria, y hasta eso comenzaba a desvanecerse. El paisaje ahora se parece más a Marte que a la Tierra. Suelos agrietados y secos, un crepúsculo gris eterno, vientos extraños donde antes respiraban los bosques. El planeta azul, antes vibrante de ruido y movimiento, está en silencio, una sombra de lo que fue. La civilización no fue derrotada, simplemente se detuvo, no por decisión, sino por inevitabilidad. Y al final, los que sobrevivieron no fueron los elegidos, ni los mejor preparados, solo aquellos que, por azar, no estaban en el camino, sin dioses, sin juicio, sin botón de reinicio. Solo queda una pregunta: si así termina el mundo, no mañana, no en teoría, sino de forma repentina y real, ¿qué harías en tu último día? Queridos amigos, si les gustó este video, por favor denle me gusta y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos lanzamientos. Gracias por mirar.